Buenas noches con todos, muy buenas noches. A ver. A ver, voy a llamar por lista. A ver, la borda. Presente. Ok. El lazo. Presente, profesor. Ok. Lugo. Presente, profesor. Ok. Melgarejo. Miranda. Presente, profesor. ¿Qué tal? Mota. Nieto. Ortiz. Pajuelo. Presente, profesor. ¿Sí? Pajuelo Morel. No, Pajuelo Ruiz. Pajuelo Ruiz, ¿no? Ok. Pajuelo More. Parra. Buenas noches. Ortiz está bien presente. Portilla. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos son? 8. Son 8 lo que tengo. Tenemos 8. Pino. Profesor, disculpe, recién me acabo de conectar. Ok. Si me puede retirar asistencia, por favor. Ya está. Práctica. Profesor, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. Mi audio. Ortiz. Sí, mi micrófono estaba mal, por eso no respondí. Todos, pero sí, te lo vi por el chat. No hay ningún problema. Ok, gracias, profesor. Ok. Mota. Buenas noches, profesor. Mi internet está algo inestable y Ya. creo que me había llamado ya. Ok, perfecto. Ok. Muy buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches con todos ustedes, alumnos. Disculpen que sea la hora en este momento que les estoy dando su práctica. El que les habla es el doctor Calvo. Voy a ser su docente el día de hoy. Vamos a hablar sobre tejido epitelial. ¿Ya? Ya tuvieron la teoría, imagino que han tenido la teoría ya de tejido epitelial. ¿Sí o no? ¿Me confirman? Entonces va a ser más fácil. Pues. Entonces, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar hablando de tejido epitelial. Vamos a ver acá. ¿Qué estamos observando acá? Observamos lo que es parte de lo que es riñón. Estamos viendo acá riñón. Y vamos a ver con una correlación de hematocilina eosina. No sale nada acá. Con una correlación de hematocilina eosina, lo que estamos viendo acá es, vamos a identificar más que nada un epitelio monoestratificado plano o epitelio simple plano. Es lo que vamos a identificar acá. Esto es lo que estamos viendo acá, es de riñón. Tomo el puntero. Todo esto es lo que estamos viendo desde riñón. Esto es parte de la zona cortical. Estamos viendo acá. Y esta zona de acá corresponde a lo que es la zona medular. Zona cortical, zona medular, lo que estamos viendo acá. Acá estamos viendo es parte de esta zona cortical, donde vamos a ver estos tubos, tubos proximales, tubos distales,
corpúsculos renales, ¿no? Donde vamos de estos corpúsculos renales van a estar conformados por lo que es el glomérulo y la cápsula de Bowman. Vamos a ver, esa es parte de la pelvis. Acá alrededor vamos a ver un epitelio, que es el epitelio polimorfo, que más adelante lo vamos a ver. Acá estamos viendo los túbulos, que estamos viendo acá a ese nivel de la corteza, que presentan un epitelio cúbico, ¿no? Vamos a ver qué sigue acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es lo que se denomina corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a estar conformado y hay una cápsula que está envolviendo a este órgano, una cápsula que es la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene dos hojas. Una hoja parietal, que es la que estamos viendo por acá. Esta es la hoja parietal. Y hay una hoja visceral que está en contacto con el mismo glomérulo. Con el mismo glomérulo hay una hoja visceral. Entonces estamos viendo todo eso en la cápsula de Bowman, ¿no? A nivel de la zona cortical, que estamos viendo acá. El epitelio, que estamos viendo acá, estas células que estamos viendo acá, son células planas que están conformando esta envoltura que sería la hoja parietal de toda esta cápsula de Bowman.
Aló, ahora me copian, creo que había un problema, no me estaban escuchando, creo. ¿No me escuchaban, creo? ¿Aló? ¿Aló? ¿No se veían las positivas? ¿Qué? Uy, me hubieran dicho algo por... Ok, ok, ok. Yo me he enterado porque he parado porque cómo se llama, estaba preguntando y nadie respondía y pensé que había algún problema. Ok, ok, ok. Y yo ya estaba avanzando. Ok, vamos a ver nuevamente. Qué raro. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Confírmeme. Sí, ¿Se ve mi pantalla también o no se ve mi pantalla? sí se ve. Sí, Ok, sabe, profesor. vamos a ver. ¿Acá se ve? ¿Se logra ver? Ok, vamos a ver nuevamente. Entonces vamos a hablar de este. Vamos a ver nuevamente. Si hay algún tipo de problema, me lo escriben al chat por si acaso, ¿ya? Porque no. Ok. Vamos a ver nuevamente, entonces. Voy a repetir nuevamente porque yo pensé que habíamos avanzado. Vamos a ver esa lámina, que es la lámina de riñón. Estamos viendo con una coloración de hematocilina eosina. ¿Se escucha bien, alumnos? ¿Se escucha bien? Sí, profesor, sí, escuché Sí, bien. todo está bien. Perfecto. Ok, lo que estamos viendo acá, entonces es el riñón. Es ese riñón que tiene una zona, que es la zona cortical, que es esta zona de acá, y una zona medular. Esta es la zona cortical, donde estamos viendo donde va a haber gran cantidad de túbulos proximales, túbulos distales. Va a haber algunas estructuras que corresponden a los corpúsculos renales, que están conformados por lo que es el glomérulo y la cápsula de Bowman. Va a haber ese nivel. Esta zona de acá es lo que estamos viendo, parte de la pelvis renal, espacio urinario, y esa zona de acá vamos a ver un epitelio polimorfo, vamos a ver más adelante, que lo vamos a ver más adelante. Esto de acá, estamos viendo acá a nivel de la zona cortical, estamos viendo esas estructuras que corresponden a los túbulos, estos túbulos distales y túbulos proximales, que tienen este tipo de epitelio cilíndrico simple, ¿no? O cúbico simple, perdón, cúbico simple, que lo vamos a ver más adelante. Con respecto a lo que estamos viendo acá, estamos viendo acá el corpúsculo renal a nivel de la zona cortical. Esta estructura que vemos acá, con esto corresponde al glomérulo. Esta estructura que vemos acá corresponde al glomérulo. Y esta zona que está alrededor, estamos viendo por acá, va a corresponder a la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene dos hojas. Una hoja parietal, que es esta zona de acá que estamos viendo por acá, y una hoja visceral, que es la que está en contacto con el mismo glomérulo. Una hoja visceral en contacto con el mismo glomérulo. Esta hoja parietal que estamos viendo por acá está compuesta por estas células simple planos que estamos viendo acá, donde vemos un núcleo que sobresalen hacia la luz. Estos núcleos corresponden a, si los juntamos todos, van a formar un epitelio simple plano o monoestratificado plano. Pues todo esto es glomérulo. Esto que estamos viendo acá corresponde a la cápsula de Bowman, la hoja parietal. Esta hoja parietal está conformado con este epitelio. Este epitelio que estamos viendo acá es el epitelio monoestratificado plano o simple plano. Monoestratificado plano o simple plano es lo que estamos viendo acá. Y este espacio que vemos acá correspondería al espacio urinario. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Para ver si me están escuchando. ¿Hay alguna pregunta, alumnos? Este de acá, esta zona de acá se llama espacio urinario o espacio de Bowman. Ok, pasamos a la siguiente. Vamos a ver ahora lo que es un epitelio cúbico, ¿no? Que lo vamos a ver a nivel de los plexos coroideos y a nivel de pendio, ¿no? Que estamos viendo acá que está conformado, miren, por este grupo de células cúbicas, donde estamos viendo
este núcleo característico, que es un núcleo esférico, ¿no? Que vemos acá, que corresponde a células cúbicas, ¿no? Que tienen el mismo tamaño de lado, ¿no? Por todas sus caras, ¿no? Células cúbicas. Acá lo vamos a ver, esto corresponde al pleso coroideo, lo que estamos viendo acá. Estas estructuras que está revisando el pleso coroideo corresponden a células cúbicas, ¿no? Vemos el núcleo esférico que vemos acá, y si nos señalan por acá, este es el epitelio, es un epitelio monoestratificado cúbico o simple cúbico. Epitelio monoestratificado cúbico o simple cúbico. Por dentro va a haber tejido conectivo laxo y capilares sanguíneos. Tejido conectivo laxo por dentro y capilares sanguíneos. No olvidar que los plesos coroideos tienen que ver con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar al intestino. ¿Alguna pregunta antes de pasar al intestino? Dentro. Por dentro del pleso coroideo. El pleso coroideo está conformado por tejido conectivo laxo y capilares sanguíneos. ¿Okay? Vamos a entrar ahora a lo que es intestino delgado, ¿no? Este intestino delgado, todo esto es parte del intestino delgado. No olvidar que el intestino delgado tiene 3 porciones, una zona que corresponde al duodeno, una zona que corresponde al yeyuno y una zona que corresponde al ilio. Las 3 estructuras van a tener, las 3 porciones van a tener esta zona que vamos a denominar la mucosa. Esta zona de la submucosa, todo esto debe ser mucosa y esto es submucosa. A nivel de la submucosa vamos a ver esas estructuras que sobresalen. Vamos a ver esas estructuras que sobresalen como si fueran dedos de guantes, esas estructuras que sobresalen. Esto es característico de intestino delgado, tanto de duodeno, yeyuno e ilio. Estas estructuras que sobresalen tienen un nombre que se denominan vellosidades intestinales. Estas son las vellosidades intestinales que estamos viendo acá. Vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales estamos viendo acá. Estas vellosidades intestinales, vamos a ver que esta zona de acá, que estoy con el punterito, correspondería a lo que es el epitelio monoestratificado cilíndrico con chapa estriada. Igual acá. Esta zona que estoy acá con el puntero corresponde al epitelio monoestratificado cilíndrico con chapa estriada. Si lo vemos a mayor aumento, estamos viendo acá esta estructura, toda esta estructura que estamos viendo por acá correspondería a la vellosidad intestinal. Estamos viendo a mayor aumento y lo que vemos es que vamos a ver que va a estar conformado por unas células cilíndricas con su nucleoide, este es un nucleoide que está hacia la base, hacia la membrana basal. Estamos viendo acá este núcleo cilíndrico, ovoide, perdón, que pertenece a células cilíndricas, también llamadas células absorbentes o enterocitos. Estas células cilíndricas que vemos acá van a terminar en una especialización que estamos viendo acá, esta membrana que corresponde a la chapa estriada. Se va a denominar chapa estriada esta zona de acá que estamos viendo acá. Esta es la chapa estriada. Al microscopio electrónico, al microscopio óptico, lo vemos como chapa estriada, pero si lo viéramos al microscopio electrónico, observaríamos que esta estructura correspondería a una especialización de dominio apical. Dentro de las especializaciones del dominio apical, vamos a tener a las microvellosidades. Entonces, esto al microscopio electrónico serían las microvellosidades. Al microscopio óptico es chapa estriada. Asimismo, vemos estas estructuras o estas células que están acá, estas células que vemos que están acá, ¿no? Que son pálidas, ¿no? Porque están llenas de mucina, que no se colorean con esta tinción de hematoxilina eosina. Estas células se denominan células caliciformes. Células caliciformes. Células caliciformes. Asimismo, por este lado también vamos a tener epitelio cilíndrico simple o monoestratificado cilíndrico con chapa estriada, ¿no? Tenemos los núcleos ovoides
las células caliciformes y la chapa estriada, ¿no? Por medio, esta zona de acá es tejido conectivo laxo, lo que estamos viendo acá, ¿no? Por dentro, tejido conectivo laxo. Seguimos viendo a mayor aumento, estamos viendo, miren, esa estructura que son las células caliciformes con su núcleo en la zona basal, ¿no? Esa estructura que vemos acá correspondería a la chapa estriada y estas son las células cilíndricas con su núcleo ovoide, ¿no? Célula caliciforme, células cilíndricas o también llamadas enterocitos o células absorbentes, y esta es la chapa estriada. Toda esta zona de acá que vemos que corresponde al tejido conectivo laxo. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro tipo de epitelio? Ahora vamos a ver esta lámina que corresponde a tráquea con una coloración de hematocilina y eosina. Vamos a ver este epitelio, que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Toda esta zona corresponde a la mucosa, esta zona corresponde a la submucosa y esta zona de acá corresponde al cartílago. Mucosa, submucosa y cartílago. En la zona de la mucosa, que es esta zona de acá, es donde vamos a ver este epitelio muy característico de tráquea, porque estamos en un corte de tráquea. Ese epitelio llamado respiratorio también corresponde a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Por qué se le llama pseudo? ¿Por qué se pregunta para todos? ¿Por qué se le llama pseudo? Gracias, alumno. Como dice, como nos ha estado orientando, ¿no?, su compañero, es un pseudo porque parecería que tuviera múltiples capas o múltiples estratos, pero en realidad no es así. Se ven núcleos que pasan a diferentes niveles, pero no es así. Esta sería la membrana basal, a este nivel sería la membrana, y a nivel de esta membrana basal están las diferentes células. Hay unas células basales, que estamos viendo acá, con su núcleo acá, y hay unas células cilíndricas, que es las que vemos por acá, que son las que terminan en cilios. Y hay unas células caliciformes. Entonces hay células que están a diferentes, sus núcleos parecen que están a diferentes niveles, pero no es así, ¿no? Estamos viendo que todos van a estar a nivel de la membrana basal, sino dependiendo de la forma es que se ven estos diferentes núcleos, ¿no? Vemos acá que estas células cilíndricas son las que van a terminar en esa especialización del dominio apical que corresponde a los cilios. Cilios. Estos son los cilios que estamos viendo acá. Estamos viendo acá, a mayor aumento, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Todo esto de acá es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Todo esto de acá. Vamos viendo los cilios. Esta es la membrana basal. Vamos a ver acá células basales, que es de forma trismática, con sus núcleos. Estas son las células cilíndricas con sus núcleos. Y estas son las células caliciformes que también puede tener este epitelio de la tráquea, que estamos viendo en tráquea. Células caliciformes también van a tener, ¿no?, que están llenas de moco, ¿no? Y esta especialización que estamos viendo acá corresponden a los cilios, ¿no?, que van a tener estas células cilíndricas. Entonces el epitelio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, característico de tráquea. Igual acá, seguimos viendo este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, esta es la membrana basal. Estamos viendo por acá. Esta es la membrana basal. Y acá están las diferentes células que están a nivel de la membrana basal. Luego son núcleos. Estas células basales, núcleos de células cilíndricas. Y estas de acá, estructuras que vemos por acá, corresponden a los cilios. Cilios. ¿Alguna pregunta antes de pasar ahora a estos epitelios estratificados? Ok, vamos a ver ahora un corte de esófago. Este es un corte transversal de esófago que estamos viendo acá, donde vamos a ver que hay una serie de zonas.
Toda esta zona que estamos viendo acá corresponde a la mucosa, esta corresponde ahí a la submucosa, mucosa, submucosa, esto sería la capa muscular y eso depende, podría ser adventicia o serosa. Lo que a nosotros nos interesa es esta zona de acá, el epitelio que va a estar a este nivel. El epitelio que vamos a ver en un corte de esófago es un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. El epitelio es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. En ese epitelio poliestratificado plano no queratinizado vamos a ver unas células basales, células intermedias y células superficiales. Acá estamos viendo. Entonces, el epitelio que estamos viendo en esófago corresponde a un epitelio poliestratificado plano, no queratinizada. No queratinizada. Estas células que son cilíndricas, estamos viendo acá, estas células son las células basales, ¿no? Poco a poco se van haciendo poliédricas hasta a nivel de la célula superficial, intermedia, mejor dicho, que son iguales, se hacen cada vez poligonales, ¿no? Y hasta que llegamos a estas células de la zona superficial, que son células planas. Entonces se modifican estas células, ¿no? De células cúbicas o cilíndricas a poliédricas hasta llegar a ser planas. Estas son las células basales, células intermedias y células superficiales. Este es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Lo estamos viendo en esófago. También lo vamos a ver en vagina. Y así como habíamos visto que hay un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, vamos a ver acá, a nivel de piel gruesa, igual con una coloración de hematocilinosina, vamos a ver esa estructura, todo esto de acá, que corresponde al epitelio poliestratificado plano queratinizado. Esta es la última capa, que es el estrato córneo, que corresponde a queratina, gran cantidad de queratina. Esas células están llenas de queratina, son células muertas que están llenas de queratina. Todo esto, es todo esto, no esto de acá solo no. Todo esto, toda esa estructura que estamos viendo por acá, corresponde al epitelio poliestratificado plano queratinizado. Toda esta zona de acá, no solo esto, ¿verdad? Porque se confunden y dicen esta zona de acá. No, es todo esto, se dice desde acá hasta acá. De acá hasta acá es el epitelio poliestratificado plano queratinizado. Y en este epitelio vamos a ver células basales o cilíndricas, células poliédricas, células romboidales, células planas, hasta llegar a ser las células planas muertas con queratina en su interior. Este es el epitelio poliestratificado plano queratinizado a nivel de piel gruesa. A mayor aumento, seguimos viendo, miren, este es el epitelio poliestratificado plano queratinizado. Esta zona de acá corresponde al estrato basal, donde estamos viendo estas células cúbicas cilíndricas que se están transformando, se están volviendo poliédricas. Todo esto sería ya el estrato espinoso, hasta llegar a ser romboidales. Esta zona de acá sería ya el estrato granuloso. Después viene este estrato lúcido, donde acá las células están perdiendo sus organelas y todo. Y después viene el estrato córneo, en la cual estas células ya perdieron totalmente sus organelas, son células muertas que están llenas de queratina. Llenas de queratina. Son células que están en el estrato basal, células que están en el estrato espinoso, células que están en el estrato granuloso, células que están en el estrato lúcido y células que están en el estrato córneo, células queratinizadas. Es un epitelio poliestratificado plano, acá llega este plano, queratinizado. Vamos a ver ahora, ¿alguna otra pregunta? Vamos a pasar a vejiga. ¿Hay alguna pregunta, alumnos? ¿Claro? Voy a pasar la anterior. ¿Ya? ¿Sí? Otra anterior. ¿Acá? ¿Ya? Todo es el epitelio poliestratificado plano queratinizado, todo. Toda esa zona de la, todo. No solo esto, porque a veces piensan que es esto. No. Es todo. Este epitelio tiene varios estratos. Tiene un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso, un estrato lúcido y un estrato córneo. Eso lo vamos a ver, córneo.
estrato córneo. Todo eso, esos estratos lo vamos a ver cuando hagamos tegumentario. Ahí vamos a ver más sobre el tema. Ok, no hay problema. Si no hay dudas, vamos a entrar a este epitelio, o bueno, este corte, que es corte de vejiga, donde vamos a ver este epitelio que estamos viendo acá, que corresponde al epitelio polimorfo urotelio. Este es el epitelio polimorfo urotelio que estamos viendo acá. El tejido muscular. Todo eso es la mucosa y ese tejido muscular, toda esta zona de acá. El epitelio con su lámina propia. Acá vamos a ver a mayor aumento, vamos a ver este epitelio, que es el epitelio polimorfo urotelio. Y acá ya estamos viendo este epitelio, ¿no? Que es el epitelio polimorfo urotelio que estamos viendo. Esta es la membrana basal. Y miren, no sé si ustedes se dan cuenta, pero las células que están en la membrana basal son más chicas que estas, que están hacia la luz. Estas son células globulosas bastante grandes. Se llaman células en umbrela. Células en umbrela es eso de acá. Igual acá, miren acá, esta es la membrana basal. Y a nivel de la membrana basal tenemos las células que están acá, ¿no? Pero hacia la zona de la luz vemos unas células bastante grandes, globulosas. Estamos viendo acá. ¿Cuál es la característica de este epitelio? Este epitelio lo que va a pasar es que, como lo vamos a ver en la vejiga, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay contenido de líquido, este epitelio se pone angosto y estas células se aplanan, como estamos viendo acá. Las células se aplanan. Y se pone angosto, disminuye la altura de este epitelio. ¿Okay? Cuando hay contenido de líquido acá, cuando hay contenido de líquido. Cuando no hay, están todos normales, ¿no? Su epitelio es bastante ancho, con esas células globulosas que vemos acá, que pueden tener un núcleo o dos núcleos a nivel de esas células globulosas. Pero cuando hay contenido de líquido, este epitelio que era ancho se disminuye y la célula se aplana, totalmente se aplana, como estamos viendo por acá, ¿no? La célula se aplana. Es el epitelio polimorfo urotelio. Aparte tiene una zona que tiene una consolidación a nivel, ¿no?, acidófila que vemos por acá, que corresponde a la cutícula o placas de membrana, cutículas o placas de membrana. Estamos viendo por acá. Una condensación a nivel de la zona apical, que es la cutícula o placas de membrana. Que estamos viendo por acá. Vamos a ver, estamos viendo ahora lo que es esófago, estómago, ¿no? Es estómago. Y lo que vamos a ver acá es una transición de epitelios. Transición de epitelio. Vamos a ver, esta es parte del estómago que estamos viendo por acá. Y esta es parte este es el esófago y esta es parte del estómago. A nivel de acá, que es el cardias, vamos a ver esta transición de epitelio. El esófago, habíamos dicho que tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Toda esta zona de acá es epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Toda esta zona de acá. Pero, cuando llega a esta zona de acá, a esta zona del cardias, vamos a ver esta transición de epitelios, en la cual este epitelio termina y da paso a otro epitelio, que es el epitelio que va a estar en todo el estómago, que es un epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico simple. Y eso es lo que vemos acá. Miren acá, este es el esófago. Estamos viendo acá el esófago con su epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Y vamos a ver que acá termina y acá comienza a formarse o continúa con este epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, ¿no?, a nivel del estómago. Todo esto que estamos viendo es transición de epitelios a nivel del cardias. Este punto de unión es el cardias. Esto se llama transición de epitelios, cardias. De un epitelio poliestratificado plano no queratinizado a un epitelio cilíndrico. Seguimos viendo, miren acá. Esta zona de acá correspondería a esta zona que vemos acá. Es el cardias, transición de epitelios, y esta zona que vemos acá es parte del esófago. Toda esta zona de acá es el esófago, que tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Toda esta zona de acá. Epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Y a este nivel es la transición de epitelios. Miren cómo pasa
a este epitelio, que es un epitelio monoestratificado cilíndrico mucosecretor. Epitelio monoestratificado cilíndrico mucosecretor. Entonces, estamos viendo acá, este es el epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, y acá a nivel del cardio se comienza la transición de epitelios, ¿no? Porque vemos acá que pasa a un epitelio monoestratificado cilíndrico mucosecretor. Esto es parte del estómago y esta zona es parte del esófago. Esófago y estómago. Transición de epitelios. Ahora estamos viendo acá este tipo de órgano que es el tiroides. Estamos viendo acá, corte de la glándula tiroides. Estamos viendo con una coloración de hematocilina eosina. Y lo que estamos viendo es un epitelio de este epitelio glandular endocrino. Es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que es tiroides y la tiroides está conformado por gran cantidad de estas estructuras que vemos acá que corresponden a los folículos tiroideos. Folículos tiroideos. Las estructuras que vemos acá son los folículos tiroideos. Folículos tiroideos. Estas estructuras son los folículos tiroideos que estamos viendo acá. El folículo tiroideo está conformado por esta estructura rosada acidófila que estamos viendo acá, que corresponde al coloide, y alrededor de este coloide vamos a ver un epitelio simple cúbico que lo está cubriendo. Todo esto sería el folículo tiroideo. Folículo tiroideo. Entonces, formando este epitelio glandular endocrino, tiene gran cantidad de folículos tiroideos. Acá estamos viendo mayor aumento. El epitelio que estamos viendo es tiroides, epitelio glandular endocrino. Y miren acá, estas células que están acá son células cúbicas, tienen un epitelio cúbico que estamos viendo acá, simple cúbico. El folículo tiroideo está formado por el coloide, esta célula que vemos acá es el coloide, es igual acá, esta zona de acá es el coloide, y estas células que están alrededor, que son células cúbicas, igual acá, coloide y células cúbicas que están alrededor. Cada una de estas estructuras que vemos por acá corresponde al folículo tiroideo, cada una de estas que estamos viendo acá. El coloide revestida por este tipo de epitelio simple cúbico corresponde al coloide. Vamos a ver ahora a nivel de glándula submaxilar, con una coloración de H y E, vamos a ver este epitelio glandular exocrino, en la cual vamos a ver estas estructuras que corresponden estos corresponden a las acinos mucosos, que estamos viendo por acá, y estos corresponden a acinos serosos. Estos acinos mucosos que están llenos de mucina, tienen su núcleo, miren, hacia la zona basal. Varias células que estamos viendo acá, de forma que estamos viendo acá, medias poliédricas que tenemos acá, tienen gran contenido de moco en su interior y el núcleo está hacia su base. Estos forman este tipo de acinos mucosos. Así como hay acinos mucosos, también hay acinos serosos, que estamos viendo acá, con su núcleo esférico hacia la base, ¿no? Son células en forma piramidal o de prisma, que se unen unas con otras, formando esa estructura que corresponden a los acinos serosos. Acinos serosos, acinos mucosos. Cuando una parte de los acinos serosos cubre una parte del acino mucoso, esta zona de acá se llama semiluna de Januzzi o semiluna serosa. Semiluna de Januzzi o semiluna serosa es lo que estaríamos viendo acá. Entonces, acinos mucosos, acinos serosos, que estamos viendo por acá, y esta es la semiluna de Januzzi o semiluna serosa. Eso estamos viendo a nivel de una glándula submaxilar. Glándula submaxilar. Asimismo, acá estamos viendo glándula submaxilar. Estamos viendo acá esta estructura que vemos acá, corresponde a conducto estriado. Estos son los acinos mucosos que vemos acá, con su núcleo hacia su base. Estas células piramidales que se juntan para formar este acino seroso. Y estos son los acinos mucosos que vemos por acá, ¿no? Con sus núcleos hacia su base, ¿no? Lateralizados hacia su base. Y esa estructura que vemos acá,
que está como cubriendo una parte del acino mucoso, corresponde al acino seroso, o acino, o perdón, semiluna serosa, perdón, o semiluna de Januzzi. Este de acá corresponde a... Ya está. Entonces, como seguimos viendo, estamos viendo acá glándula submaxilar con su conducto estriado, con sus acinos serosos, acinos mucosos, y este es acino mixto, ¿no? Que está acá, parte de la semiluna serosa o semiluna de Januzzi. De ahí vamos a ver, seguimos con esta glándula submaxilar. Estamos viendo, miren, estos acinos que estamos viendo corresponden a acinos mucosos con sus núcleos lateralizados, acinos mucosos, y estas estructuras que vemos acá corresponden a los acinos serosos. Y este de acá correspondería a un acino mixto, acino mucoso con acino seroso, es un acino mixto. Este de acá sería parte de lo que se llama semiluna serosa o semiluna de Januzzi. Lo estamos viendo acá en una glándula submaxilar, acinos mucosos, que son estos que estamos viendo acá, acinos serosos, y acinos mixtos, que tienen tanto seroso como mucoso. Lo vemos en una glándula submaxilar. Con eso hemos acabado la práctica. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos tocado, el tema del día de epitelios? ¿Hay alguna pregunta? Ok. ¿Alguien más entró a la práctica que no haya llamado lista? ¿Mota? Sí, dígame, Mota. Profesor, ¿podría repetir lo que es el acino seroso ahí de esa imagen? Señalarlo Ok, otra vez. vamos. Claro, nuevamente. Estas zonas de acá son los acinos serosos, esos que estamos viendo por acá. Y estos son los acinos mucosos. Todas estas estructuras que vemos acá son los acinos mucosos. Creo que no se ve muy bien, vamos a la silla anterior. Acá miren, estas estructuras que vemos acá son los acinos mucosos. Estos acinos mucosos están conformados por células piramidales, en las cuales estas células tienen su núcleo hacia su base, el núcleo esférico hacia su base, y se unen, ¿no? Se unen, forman este acino seroso. En cambio, estos acinos mucosos que vemos acá están conformados por estas células poliédricas, en la cual sus núcleos se han lateralizado porque tienen contenido de moco en su interior. Y por acá estamos viendo los acinos mixtos, donde hay tanto mucoso como seroso. Acinos mixtos. ¿Alguna otra pregunta, alumna? No todo claro, profesor. ¿Alguien que no haya llamado lista? ¿Alguien? Un momento, a ver. A ver. Pino. A ver, Pino. Sí, dígame, creo. A ver, Pino. Sí, profesor, presente. No sé si me considero asistencia, sí lo he dicho, pero no sé si me considero. Sí. Sí, me consideré. Ok, ¿Quién más? Melgarejo. Yo, Vamos a ver. profesor, sí, buenas noches, Carla Melgarejo. Ok, ya. ¿Quién más que no haya llamado? Ya está. Está Melgarejo. ¿Alguien más? A ver. ¿Quién? A ver. Nieto. ¿Está Nieto? Pajuelo More. No están, ellos falta. Una consulta. ¿Cuándo han quedado para hacer seminarios? Creo que tienen pendientes, ¿no? ¿O cuándo van a hacer? ¿Cuándo han quedado? Sí, profesor, ¿Alumnos? ¿Están ahí? todavía la delegada del curso no me ha dicho nada Ajá. acerca del seminario, pero en Ya. todo caso podríamos coordinar entre nosotros para ver cuándo se podría hacer. Ya, la próxima clase sería ya, pero tienen los temas ya, me imagino, ¿no? ¿O sí o no? Justo por eso le preguntaba a la delegada, porque quería saber qué temas íbamos a tratar. Ya.
Ya, entonces, esperemos que les den los temas para ver cómo va a ser lo que la próxima semana ya tendrían que estar exponiendo. ¿Ya? Es un grupo, si no me equivoco, es un grupo que expone y otro grupo que hace preguntas. Bueno, si no tenemos seminario, eso sería todo, alumnos. Entonces, estamos en contacto, delegada, por favor, ¿ya? Para que nos comuniques eso sobre el Sí, seminario. profesor, yo de todas maneras le escribo a la delegada general y le aviso Ajá. los temas. Perfecto. Un gusto, alumnos. Discúlpenme que sea a esta hora. Me disculpan, pero no podía el día miércoles. Oye, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. No, profesor, gracias. Gracias, No, profesor. Hasta luego, cuídense.